Muy buenas tardes en esta tercera sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después en las transmisiones. Bienvenidos a todos. Hemos hecho un buen recorrido ya. Ahora nos vamos a concentrar en el sistema solar. Ahí tenemos un montón de preguntas pendientes y un montón de preguntas que vamos a trabajar ahora. Y como antesala, nuevamente saludarlos, recordarles que estamos en Astronomía en tiempos de pandemia y que son clases gratuitas que se transmiten los martes a las 16 horas y obviamente los viernes también a las 16 horas en el mismo canal acá. Todo esto por Facebook, en el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Recordarle que es una iniciativa ejecutada por la Agrupación Científica Cultural Licancabur y que es financiada por el gobierno regional con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 2% de Cultura del año 2020. Todo esto aprobado por el Consejo Regional Core de Antofagasta. Y sin más preámbulo, dejamos acá a los expertos quien nos van a dar un poco la respuesta a tanta inquietud que tenemos ahí pendiente. Por favor, don Eduardo Hunda Sanzana. Hola. Muy bien. Hola. Y en un Tesla viajando por el sistema solar, muy acorde a lo que vamos a hablar hoy, Juan Pablo Colque. Hola, Seba. Había algunas preguntas que no me sabía, entonces fui rapidito a Mercurio y vuelvo. Tuvo que ir a terreno. Bueno, Sí, la astronomía tiene mucho de terreno, ¿no? Entonces, va, vuelve, está en ruta, en camino, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos varias preguntas, un poco de las que hemos tenido a partir de las redes sociales, de las sesiones anteriores, de nuestro Google Doc, de la gente que va pasando, lo que nos consulta. Hay un montón de material disponible, así que vamos a comenzar. ¿Están preparados, me imagino, no? No. Entonces preparen Wikipedia, por favor. Ahí el celular al lado. Discretamente, mientras nos va diciendo las preguntas, vamos a ir buscando. Yo le voy a hacer guiño, 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 y ustedes van a ir respondiendo, ¿ya? Si no, cortamos la transmisión, siempre tenemos alguna que otra estrategia para poder obviar un poco las preguntas. ¿Les parece? Bueno. Comencemos entonces. Para esto fue Ginger Stefan Sea. Nos pregunta, partimos acá al tiro, ¿eh? Aquí no nos andamos con rodeo. ¿Qué pasaría si se destruye nuestra galaxia? Por favor, Juan Pablo. Complicada la pregunta. Al tiro, ¿ah? Ajá. Pucha, hay diversas formas de contestar esto. La primera es preguntar, ¿qué es la galaxia? ¿Podría destruirse? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? No, hay mucha filosofía, creo. No, lo primero es preguntarse qué es la galaxia. La galaxia no es más que un grupo de estrellas girando en torno a, no sé, un agujero negro o algo así. No es un sólido, no es un objeto como un sol, no es un planeta, no es un objeto, es una agrupación de cosas. Entonces, en realidad, no podríamos hablar como que se va a destruir en algún momento. Quizás lo que podemos hablar es que se vaya, el agujero negro que está dentro, al centro de nuestra galaxia, se vaya a tragar algunas de las estrellas, un poquito por aquí y por allá, pero eso no nos vamos a enterar hasta casi 50.000 años luz después. Recuerden que nuestra Vía Láctea mide un poquito más de 100.000 años luz, así que la distancia de aquí al centro de la galaxia van a ser un poquito menos de 50.000 años luz, y si algo pasa allá, no nos enteraremos hasta mucho tiempo después. Entonces, en realidad, no es como que se vaya a destruir nuestra galaxia, podría pasar algún otro tipo de evento, como que vaya a colisionar con alguna otra galaxia, que más adelante creo que vamos a hablar de esto, pero aún así no nos enteraríamos, porque estamos unidos a primero a nuestro planeta, luego nuestro planeta, nuestro Sol, y de ahí como que nuestro horizonte no es mucho más lejano que eso, ¿no? La interacción que tenemos con otros objetos no es muy grande, la verdad. Entonces nosotros no nos vamos a enterar, al menos nuestra generación no, ni la próxima ni el próximo. Bien, esperamos que Ginger haya entendido un poquito nuestra respuesta. En todo caso, es importante seguir viendo los videos que tenemos de cada clase, donde también hablamos en profundidad de este tipo de temas. José Cabrera nos preguntan, si el universo está en expansión, ¿cómo podrían chocar dos galaxias? Eduardo, por favor. Está muy conectado con lo que le estaban planteando a Juan Pablo hace un momento. Cuando hablamos de el fenómeno de expansión del universo, lo que explicamos en las sesiones anteriores fue que esto es algo que se nota en grandes escalas de espacio, porque cuando estamos observando pequeñas escalas de espacio donde la materia puede estar vinculada por alguna fuerza, como por ejemplo la fuerza de gravedad, si miramos a nivel microscópico las fuerzas electromagnéticas u otras que estén operando entre las
partículas y subpartículas, entonces el proceso de expansión del universo prácticamente es imperceptible. Y entonces ni siquiera lo tomamos en cuenta para nuestros análisis. Pero entonces acá la persona lo que está planteando, bueno, ok, pero ¿cómo pueden entonces chocar dos galaxias? Porque ahí ya estamos entrando a ese nivel en el cual las cosas están suficientemente separadas como para que la expansión del universo sí juegue un rol. Y es una competencia entre dos cuestiones. O sea, ¿qué es lo que ocurre más rápido? Si las galaxias ya se estaban acercando una a la otra y lo hace a una velocidad mayor a la que el universo se está expandiendo, entonces eventualmente sí van a chocar. Si esto es algo que está ocurriendo a una velocidad muy baja o la distancia que tienen que recorrer inicialmente es muy grande, entonces no va a ocurrir finalmente. En general, en los casos en que estamos hablando de colisiones, ya tenemos de todos modos una distancia en la cual este fenómeno de atracción gravitacional entre estas galaxias es suficientemente grande, suficientemente intenso, como para sobreponerse a la expansión del universo. Así que, a pesar de que, en base a lo que hemos hablado, podríamos decir, tal vez ahí la expansión del universo le va a ganar, no, todavía no es suficientemente potente la expansión del universo como para ganarle, y seguimos haciendo los análisis principalmente en base a la atracción de gravedad entre las galaxias, ¿ok? Ahora, ya que estamos hablando de esto, brevemente, digamos, ¿qué significa que chocan las galaxias? Porque Juan Pablo estaba aclarando muy bien que la galaxia no es como quien tiene un plato de cerámica que choca con una mesa, ¿verdad? No son objetos que van a chocar uno contra el otro de manera sólida y se van a romper en mil pedazos. Son asociaciones de objetos, asociaciones de estrellas, de planetas, de cuerpos más pequeños, ¿verdad? Pero entre estos cuerpos hay de todos modos un montón de espacio vacío. Así que a pesar de que si nos pudiéramos poner a distancia y mirar nuestra propia galaxia, o lo que ocurre cuando miramos otras galaxias que están lejos de la nuestra, y la vemos como que fuera una cosa, como una estructura que estuviera muy bien cohesionada, así como nos vamos acercando y la podemos ver en más detalle, más detalle, más detalle, lo que encontramos es que principalmente es espacio vacío. Así que cuando una galaxia choca con otra, en el fondo viene a ser que estas estructuras están pasando una a través de la otra, las estrellas individualmente no están chocando unas con otras, los planetas no están chocando unos con otros, habría que tener una extremada mala suerte para que eso ocurriera, ¿ya? Pero en general es un fenómeno que decimos es casi imposible que ocurra por azar. Y entonces se terminan deformando gravitacionalmente. Acá si es que vamos a tratar de que producción me dé la pantalla un momento, y yo no tenía listo esto, pero si podrán poner este simulador. Ya, perfecto. Este es un simulador que está online, en caso de que quieran jugar con él, y básicamente acá pueden controlar los parámetros de un par de galaxias. Entonces, mira, podemos reiniciar toda esta cuestión, y acá podemos definir algunos parámetros de la simulación. ¿Cómo se hacía esto? Ah, ya, ok. Y ahí podemos cambiar el ángulo, por ejemplo, en que estamos viendo todo esto. ¿Ya? Y podemos también aumentar la velocidad. Y vamos a simplemente aumentar la velocidad para que esto sea un poco más rápido. Y básicamente lo que está pasando entre estas galaxias está cruzando una por la otra. Vamos a adoptar un punto de vista un poco diferente, y ahí lo podemos ver quizá mejor. Está pasando una a través de la otra, pero podemos ver, por ejemplo, la galaxia rosada se nos está deformando, la galaxia verde se nos está deformando. Aquí estoy cambiando un poquito el ángulo y se empiezan a formar como unas ondas de esta estructura en el espacio, y hay estrellas que pueden salir despedidas en todas direcciones, pero individualmente las estrellas no están chocando. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que esa estructura que originalmente veíamos como una galaxia ya no esté más ahí, porque sigue viajando entonces hacia el espacio, no sé, pues esa galaxia verde, y en la otra dirección por allá estará lo que va quedando de esa galaxia rosada.
Les vamos a poner después el link en los comentarios, porque si alguien quiere jugar con esto, hay unas opciones con las que se pueden cambiar los parámetros y como súper entretenido a las tardes de invierno. Perfecto, continuamos entonces y tenemos una pregunta de Juvenal Machaca, que indica, me gustaría saber sobre agujeros negros. Por favor, Juan Pablo, ¿algún comentario? Pucha, yo me pasé varios semestres en la universidad tratando de entender qué eran los agujeros negros y la verdad es que necesitaríamos probablemente un semestre completo para explicar qué son los agujeros negros. Estamos con tiempo. La recomendación que yo puedo hacer. ¿Tenemos? ¿Sí? Ah, ya le doy entonces. Sí, dale. No, aquí yo recomendaría dos cosas. Primero, leer mucho en internet. Si quieren partir por algún dato rápido, Wikipedia es siempre una buena información. Hay muchos que critican que en realidad, como esto lo dicta la comunidad, pucha, pueden poner cualquier tontera, pero es que en realidad los artículos de ciencia, en particular los de astronomía, pucha, que están bien filtraditos, están súper bien armaditos, entonces como para partir aprendiendo algo, yo lo recomendaría. Si van a hacer alguna tarea para el colegio, no lo usen. Si lo van a usar para un trabajo en la universidad, mucho menos, ahí sí que los van a ver feos. En todo caso, voy a comentar un poquito qué diablos son los agujeros negros, porque en realidad comentamos un poco en las clases, la sesión de preguntas y respuestas de la semana pasada, y creo que estuvo en la clase de Eduardo, si mal no me equivoco. Básicamente, un agujero negro es un cuerpo que tiene mucha masa. Ya, nosotros no hablamos en términos de tamaño en el universo sobre qué tan grande, tan pequeño es, sino en realidad mucho más relacionado con el tema de la masa. Entonces, cuando una estrella como nuestro Sol, si una estrella como nuestro Sol, pero mucho más grande, es decir, que tuviera 16, 20 veces la masa que tiene ahora, al final de su vida esta va a implosionar, va a colapsar hacia adentro, ¿verdad? Y va a condensar toda esa misma masa en una distancia muy chiquitita. Entonces, como es la misma masa, pero lo estamos apretando, se hace más denso. Y si se hace más denso, entonces tiene una mayor gravedad. ¿Ya? Entonces, acá el tema es que estos agujeros negros es bien poco lo que se sabe de ellos. Hay muchas investigaciones, pero en realidad no es como algo que se pueda parametrizar inmediatamente y decir, ¿sabéis qué? Esto es y esto es. No, hay muchas investigaciones, hay muchas teorías, o sea, muchas hipótesis, pero también muchas teorías. Cuando hablamos de teoría, haciendo el paréntesis, siempre hablamos de una de estas investigaciones que en realidad tiene mucha base científica que podría ser la realidad. Entonces, bueno, sabemos más o menos bien cómo se comportan, qué tamaño tienen, por ejemplo. Hubo un investigador de apellido Schwarzschild que descubrió cuál era el límite de este agujero negro. Entonces, por eso ahora le llamamos el radio de Schwarzschild. Entonces, ese es el límite del agujero negro. Entonces, cuando yo mostraba la semana pasada esta diapo donde aparecía una cosita negra, ¿cierto? O sea, una estrella siendo comida por una cosita negra al centro, bueno, ese límite, el horizonte de sucesos, el horizonte de eventos, también se conoce más o menos con ese nombre. ¿Ya? Aquí quiero mencionar un par de cosas que encuentro súper interesantes. Hay un proyecto que se llama LIGO, que es un interferómetro que está dedicado a investigar ondas gravitacionales. ¿Ya? Una pregunta para el Seba. ¿Sabes tú qué es la gravedad? ¿Sabes tú qué es la gravedad? Ahí me suscribo a los grandes filósofos, el que sé lo que es la gravedad cuando me lo respondo a mí, pero si te lo tengo que decir a ti, no lo sé explicar. Ok. Probablemente me dirías que es algo que me tira hacia la Tierra, hacia abajo. Pucha, la verdad es que no estás muy lejos de lo que todos sabemos. En realidad no tenemos idea de qué es la gravedad. Sabemos cómo actúa, sabemos cómo interacciona entre un cuerpo y otro, pero qué es lo que es, cómo funciona, todavía es un misterio. Una de las fuerzas que está separada del modelo unificado, una fuerza fundamental que está separada del modelo unificado, pero en algún momento se va a hacer, y el sujeto o sujeta que lo haga, que logre hacer esta unión, por supuesto que va a ganar un Nobel probablemente. Bueno, una de las teorías que hay sobre cómo funciona la gravedad es que en realidad la gravedad está deformando el espacio-tiempo, se habló en las clases anteriores, ¿verdad? Como que un cuerpo muy denso en realidad deforma un plano, ¿cierto? Y los objetos que están circundantes a este van a caer. Aquí en una de las imágenes de apoyo que tengo, claro, la de arriba, la que está justo aquí arriba, tenemos una Tierra, ¿cierto?, que está deformando este espacio, hace un hoyito y los objetos caen ahí, ¿cierto? Entonces, eso podríamos decir que es la deformación del espacio, ya del plano de la gravedad.
justo al lado de esa imagen que está un poquito más allá, hay dos cuerpos que están girando uno en torno al otro. Entonces, esa celestita, yo creo que son una representación de un par de estrellas de neutrones que están girando una en torno a la otra. Pero estas son muy densas, son muy masivas, ¿ya? Entonces, en esta interacción que tienen, al estar girando una en torno a la otra, están haciendo interaccionar sus deformaciones del espacio-tiempo. Me gusta decir eso porque salía en qué serie o película. Pero bueno. Entonces, esta interacción, ese giro que hacen, produce ciertas ondas. Y fíjate que hacia afuera están saliendo unas ondas, ¿verdad? Y eso es lo que le llamamos ondas gravitacionales, que fue una cosa predicha, que Einstein tenía esa idea loca que existían estas ondas gravitacionales. Y bueno, en 2015 recién se pudo detectar por primera vez y se confirmó una de las grandes incógnitas que tenía este genio, digamos, de la ciencia, que era Einstein, ¿verdad? Él postuló esta onda gravitacional en 1915 y 100 años después pudo recién comprobar. Así que imagínate el gran evento que es cuando lograron comunicar esto. Yo me acuerdo que estaba conectado en la conferencia de prensa del LIGO y que ellos habían convocado una conferencia de prensa mundial y claro, estábamos todos esperando ahí con, ya, van a decir que lo encontraron. Y parte la sesión y dicen, señoras y señores, hemos encontrado las ondas gravitacionales. Y todo el mundo, Claro, gente que no cachaba probablemente no entendía, pero nosotros estábamos todos muy locos y en realidad este es un evento gigantesco. La imagen que está abajo, ese es LIGO, o una representación de LIGO. Este es un interferómetro, como decía, que básicamente tiene un láser al centro que envía una señal hacia un lado y hacia el otro lado, que se ve que va hacia arriba en la imagen, ¿verdad? Ahí tiene unos espejos, se devuelve, y esa distancia son de 4 kilómetros, hay algunas ideas de hacerlo de 16 kilómetros, y esa es la distancia, que imagínate, 4 kilómetros es una distancia súper grande para poder detectar esta pequeña diferencia. Y con este aparato nosotros podríamos detectar, por ejemplo, si es que están colisionando o interaccionando dos agujeros negros. Y esa fue la investigación que se hizo. Entonces imagínate, apenas logramos tener una interacción, bueno, en realidad después hubo como 6 o 7 observaciones más después de la primera, que fue una colisión de agujeros negros, después hubo con estrella de neutrones y se detectó este tipo de cosas. Entonces, bueno, este interferómetro es chiquitito. O sea, en el terreno es grandote, ¿cierto? 4 kilómetros. Pero hay una idea muy loca todavía, pero ojalá que se lleve a cabo, de ponerlo en el espacio. Entonces, acuérdate de la sesión anterior, ¿te acuerdas que yo te decía que habían en nuestro planeta, ¿cierto? Había un telescopio en el Polo Sur, otro acá en Chile, otro en América, y teníamos un plato del tamaño de la Tierra. Bueno, estos sujetos están tratando de poner un interferómetro un poco más grande del tamaño de la Tierra. Entonces va a ser un detector increíblemente grande, increíblemente preciso, y con eso vamos a saber muchísimo más sobre cómo funcionan estas ondas gravitacionales. Así que la investigación sobre agujeros negros en realidad es muy caliente, es muy, muy interesante y se siguen desarrollando tecnologías como para que podamos investigar cómo funciona. Entonces aquí, primero, aprendemos de agujeros negros y segundo, sobre la relatividad general de Einstein. Muy larga la respuesta, perdón, muy volada. Sí, un poco extensa. Preferimos que lo hubieras dicho que no sabías y punto. Pero no, es importante mencionarlo porque en todas las clases se mencionan y más de alguna clase en adelante se va a mencionar. Por lo tanto, los términos se tenían que ir entregando y se van a seguir entregando. Así que si tienen preguntas sobre eso, no duden en preguntarnos. O sea, están los canales abiertos para eso. ¿Ya? A ver, pero el resto del semestre de clases que va a hacer JP se inscriben con él. Por ejemplo. Claro. Así que ya tienes alumnos, Juan Pablo, ya tenemos un curso listo. Así que... Curso de agujeros negros. Muy bien. Continuamos entonces con Alex Briones, que nos pregunta un poco ahora concentrados en las estrellas. ¿Qué estrellas tienen una vida más larga? ¿Las rojas o las azules? Ok. A ver, aquí hay un concepto del que no hemos hablado mucho hasta ahora, que es el concepto del espectro electromagnético. Básicamente tiene que ver con que la luz, que nosotros la entendemos principalmente como luz visual, como la luz que ven nuestros ojos, ¿verdad? Puede tener una distribución de energías, o sea, haber luz que sea de muy alta energía y luz de muy baja energía. Y la producción de ese tipo de luz, las luces de alta energía y las de baja energía, están asociadas
a la temperatura que tenga el cuerpo que la está produciendo. Aquí hay otros factores que terminan afectando a esto, pero en términos simples podemos decir, si un cuerpo es muy caliente, va a estar produciendo luz que es de muy alta energía. Si un cuerpo es más frío, va a producir luz que es de muy baja energía. Y cuando aquí hablamos de, entonces, en la parte visual del espectro electromagnético, lo que ven mis ojos, la luz de alta energía, que está asociada a los cuerpos más calientes, es la luz azul. Y la luz de baja energía, que está asociada a los cuerpos más fríos, es luz roja. Es todo lo contrario a lo que vemos en el baño cuando tenemos que seleccionar el agua caliente y el agua fría, ¿verdad? Que nos ponen el agua caliente en rojo, el agua fría en azul, ya. Es exactamente al revés, para hacer más simple la vida, ¿ya? Entonces, partiendo de esta idea de que un cuerpo caliente, estamos hablando de astronomía, ¿verdad? O sea, una estrella caliente ahora va a producir luz azul y una estrella fría va a producir luz más roja. La pregunta es entonces si los procesos que mantienen funcionando a estas distintas estrellas, las rojas y las azules, hacen que de alguna manera generen estos distintos tipos de luz y también que al producir ese distinto tipo de luz haya algo que afecte a la duración de su vida. Y entonces el segundo ingrediente de esto que estamos hablando es cómo funciona una estrella. Y de nuevo acá podemos, esto da para un curso completo, pero refiriéndonos a lo que llamamos en astronomía las estrellas de la secuencia principal, que van a ser la mayor parte de las estrellas en el universo. En esa clasificación de estrellas, el principio básico que hace que una estrella se mantenga funcionando es que logra un equilibrio entre dos fuerzas. Una es la fuerza de gravedad que quiere que colapse sobre sí misma, ¿ok? Imagínate como una especie de nube de gas que está como tratando de hundirse hacia su centro. En la estrella, en principio, podemos imaginarla de esa manera. Pero ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué no colapsa hacia su centro, sino que se mantiene, imaginémoslo como una especie de pelota de gas emitiendo luz? Porque resulta que el proceso de reacciones nucleares que está ocurriendo en la parte central de la estrella libera energía y esa liberación de energía produce una fuerza hacia afuera. Imaginémosla como una especie de persona que está inflando un globo, ¿cierto? Y al inflar el globo y como inyectarle aire, empieza a empujar las paredes del globo hacia afuera. En la estrella está ocurriendo algo similar, solamente que ese soplido es un soplido nuclear que viene de adentro. Entonces tienes un equilibrio entre dos cosas. Ese soplido nuclear de adentro hacia afuera y la gravedad que trata de que colapse de afuera hacia adentro. El problema con esto es que en el caso de las estrellas azules, tú estás teniendo que liberar grandes cantidades de energía para poder mantener el equilibrio porque suelen ser estrellas mucho más grandes que las rojas. En la secuencia principal, si miramos tamaños, ¿ya? Y miramos luminosidades, lo que vemos es que las estrellas azules suelen ser muy luminosas, suelen ser más grandes, y entonces lo que está ocurriendo ahí es que para poder mantener el equilibrio, necesito estar liberando mucha energía, porque si no la estrella me colapsa. Y como la materia prima es limitada, entonces la vida de la estrella es relativamente corta. En el caso de las estrellas que están en el otro extremo, es decir, las estrellas que son más rojas, pasa todo lo contrario, son más frías, son más pequeñas, y entonces la fuerza de gravedad que están teniendo de soportar es menor, de modo que pueden sobrevivir liberando cantidades mucho menores de energía. Y eso hace que pueden funcionar muchísimo más tiempo. En el caso de una estrella azul, podemos decir que las escalas de tiempo que viven son a veces millones de años. En el caso de las estrellas rojas, pueden ser tranquilamente varias decenas de miles de millones de años. Entonces tú tienes extremos realmente de duración de una estrella y todas las posibles duraciones intermedias alrededor. Había un profe que le gustaba comentar esto de una manera que lo hace más fácil de recordar, y él decía, igual que las estrellas pop, ¿ya? Las estrellas del mundo del pop, mientras más brillan, más rápido desaparecen. Y claro, a veces que construye una carrera así como
como lentito, pero de manera como bien robusta, ya permanece en el tiempo, incluso después de su muerte se le sigue recordando, pero hay algunos que tienen un estrellato, que son súper populares un par de años y después era el One Hit Wonder y nunca más te acordaste de ese artista. Entonces, bueno, así con las estrellas a veces pasa lo mismo. Saludos entonces a la estrella emergente. Ojo ahí. Muy bien. Continuamos ahora, nos volvemos a concentrar en la clase pasada, que fue este martes a las 16 horas, que volvemos al sistema solar. Y para eso tenemos una pregunta un poco desarrollada por dos integrantes. Está Brian Tabiloco Bugueño y Patricia Rojas, que nos preguntan cómo se mueve el sistema solar alrededor de la Vía Láctea. La pregunta era algo más larga, pero la editamos un poquito como para unir las dos preguntas que eran muy relacionadas, la verdad. Bueno, el tema es que, o la duda que tenían una de estas dos personas, es que cuando nosotros vamos viajando alrededor más cerca, cuando vamos viajando nosotros alrededor del Sol, ¿cierto? En la Tierra, nosotros no lo sentimos, ¿verdad? Estamos parados aquí, nada más vemos al Sol que pasa, ¿verdad? Pero en realidad no logramos ver que esto va cambiando. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el planeta gira, ¿ya? Pero el Sol también avanza, tampoco sentimos eso, y esa forma que está haciendo el video que están poniendo aquí, esa es la figura que tiene el camino de los planetas mientras avanzamos en torno a nuestra galaxia, ¿ya? Entonces, fíjate que bueno, esa línea grande que está hacia abajo es el camino del Sol, que va yendo hacia arriba, y cada uno de los planetas que va girando alrededor del Sol va dibujando esta especie de resorte en esa dirección, y siempre en torno a nuestra galaxia. Entonces, si le pones más atención a alguna de esas líneas naranjitas, incluso tiene otros resortitos chiquititos alrededor, pues esos son sus lunas, ¿cierto? Que están girando alrededor del planeta y que van girando alrededor del Sol y que van girando alrededor de la galaxia. Entonces, por eso está lleno como de resortes y líneas muy raras al final. Entonces, esa es la forma en que giramos alrededor de nuestra galaxia. De nuevo, ese efecto nosotros no lo sentimos porque estamos pegados a la Tierra está pegada al Sol, y el Sol en realidad está tratando de avanzar en su galaxia a una velocidad muy rápida, pero en realidad que tampoco lo siente muy bien. Entonces, cualquier efecto que pudiéramos tener o cualquier cosa que nos encontramos en el camino, en realidad tampoco nos vamos a enterar muy bien, la verdad. Recuerda que después de nuestro sistema solar está el cinturón de Kuiper, ¿verdad? Donde hay un montón de piedritas y un poquito más allá está la nube de Oort, que no sé si Oort lo mencionó en algún momento. ¿Sí? ¿No? La nube de Oort es una nube que cubre todo nuestro sistema solar, ya que si básicamente nosotros estuviéramos mirándolos de afuera, veríamos una pelotita. Y esta nube va pegada al Sol y vamos avanzando todos juntos alrededor de la galaxia y, bueno, nadie se pierde, seguimos todos atados gravitacionalmente al Sol. Eso es básicamente como vamos caminando alrededor de la galaxia. Y esperemos seguir así un buen tiempo. No nos desconectemos mucho del sistema. Estamos bien en cómo vamos. Don Víctor Loyola Tejerina nos pregunta, que queremos que responda Eduardo en esta ocasión: ¿las órbitas de los planetas son elípticas o de esa forma, o es solo un efecto visual? Ya, para esto necesito una imagen de apoyo. Si me la puede poner. Producción, por favor. Ahí está. Muy eficiente producción, siempre atento. Sí, ahí está producción. Muy bien. Ya, lo que pasa es que siempre que hablamos del sistema solar, necesitamos poder representar de algún modo las órbitas de los planetas en torno al Sol y hacer estos dibujos en dos dimensiones es bien complicado, porque de lo que estamos hablando es, como mostraba Juan Pablo hace un momento en ese video, es algo que es tridimensional y que está en movimiento. Entonces, cuando representamos algo de 3 dimensiones en 2 dimensiones, siempre hay algún tipo de deformación y subsiste la sospecha de que tal vez la forma que yo estoy viendo está sujeta a esa deformación. Y bueno, eso en principio es lo que estoy ilustrando acá. Acá, cuando estoy mirando esto de lado, veo una órbita exageradamente elíptica, pero en realidad, si yo pongo esto como en realidad lo dibujé, es una órbita perfectamente circular. O sea, si la órbita es circular o es elíptica, yo de todos modos, al verla con un cierto ángulo, la voy a ver elíptica por la proyección al plano de la pantalla. No hay que perder eso de vista,
Y a veces también hay exageraciones que se producen de manera intencional, porque como queremos hablar de un concepto, y en ese concepto estamos intentando hacer un contraste entre una órbita elíptica y una órbita circular, quizá exageramos la forma de la órbita para que se entienda bien de qué estamos hablando. Entonces, dicho eso, y entendiendo que siempre vamos a tener que estar lidiando con esta posible ambigüedad, en el caso de las órbitas de los planetas del sistema solar, son elípticas, todas son elípticas, pero cuando hacemos la medición de qué tan elípticas son, la mayor parte de los planetas tienen órbitas que son casi circulares. Entonces, si tuviéramos que representar eso en términos matemáticos, digamos que este es un círculo perfecto, y yo moviera esto ligeramente, no sé, por ejemplo ahí, ustedes yo creo que no notan ninguna diferencia, pero yo ya incliné esto un poquitín, entonces ya no es un círculo perfecto. Si yo quisiera poner un compás desde un punto central y trazar el círculo, me daría cuenta que me queda un milímetro, un par de milímetros fuera. Bueno, varias de las órbitas de los planetas en el sistema solar son así de elípticas, digamos, es decir, es muy poca la diferencia entre la parte más larga de la órbita, el diámetro más largo, digamos, y el diámetro más corto. Pero históricamente hubo un par de casos que nos llamaron la atención. Uno fue Marte, con el cual yo les contaba, Tycho Brahe y Johannes Kepler se dieron cuenta de que las órbitas eran elípticas porque la elipse, digamos que era un poco más pronunciada que esto, así como no súper más pronunciada, pero qué sé yo, sería algo como no sé, digamos por ahí. Y el otro caso que es bien problemático, que lo podemos ver en los modelos del sistema solar, como los que le mostraba el otro día, el caso de Mercurio. Mercurio tiene una órbita que es bastante más elíptica, es como una historia más o menos como lo veríamos así, ¿ok? Pero no olvidemos que aquí cuando les estoy haciendo esta inclinación, y les digo la órbita de Mercurio es así de elíptica, estoy diciendo que incluso sin la proyección en la pantalla yo la seguiría viendo así de elíptica, es una órbita marcadamente elíptica de verdad, mientras que las otras órbitas que son casi todas bien circulares, yo podría accidentalmente verlas de manera elíptica por la proyección en la pantalla. Siempre es bueno hacer esa distinción, porque podemos, debido a esa representación, empezar a atribuir erróneamente algunas propiedades o algunos fenómenos en el sistema solar a una órbita que en la práctica no es así. Y el ejemplo que les daba en la clase del otro día era el caso de las estaciones del año, que hay personas que erróneamente piensan que tal vez las órbitas son así como súper elípticas, y entonces cuando pasas muy cerca del Sol en una parte de la órbita, dices, aquí debe ser donde está el verano, mientras que cuando estoy lejos está el invierno, pero eso se cae por dos razones, ¿cierto? Una de ellas era que si esa fuera la razón, entonces, ¿cómo explicamos que ambos hemisferios de la Tierra no tengan la misma estación y tengamos un hemisferio de la Tierra con una estación y el otro con otra? Y la otra ya es mirando esto desde el espacio y dándonos cuenta que en realidad la órbita nunca fue así, sino que era más así, ¿verdad? Más circular. Entonces dependemos un poco del punto de vista. Y ya que estamos hablando de esos mitos y estamos hablando de órbitas, nos queda justamente aclarar lo que Eduardo acaba de comentar. Y para eso Jacqueline Rodríguez nos consulta. Exacto, ahí Eduardo parece también planificar estas preguntas porque Eduardo ahí dio la antesala concreta. Si estamos en invierno en el hemisferio sur, que es el caso de ahora, y en verano en el hemisferio norte, ¿no deberíamos haber pasado por el perihelio recientemente? Ok. Ya. Recordemos rápidamente los términos. Cuando tenemos una órbita elíptica, entonces se va automáticamente a definir un punto de esa órbita en que el planeta va a estar más cerca del Sol, y a ese punto le llamamos el perihelio, y otro punto de la órbita que va a ser más lejos del Sol, el más lejano del Sol, y que lo vamos a llamar el afelio. Entonces estaba esta confusión, ¿cierto?, entre que pudiera haber alguna relación de las estaciones del año con la cercanía al afelio o con la cercanía al perihelio. Y partimos aclarando que no, que en realidad no hay ninguna relación entre estas cosas, de manera que, independiente de que ahora efectivamente estábamos pasando por el afelio, es decir, el punto más lejano de la
de la Tierra al Sol en esta órbita, nosotros podíamos estar en el hemisferio sur en invierno, mientras en el hemisferio norte estamos en verano, ¿ok? No obstante esto, un punto que es importante aclarar, y es que si de todos modos hay un punto de la órbita que va a estar más cerca del Sol, efectivamente hay un poquito más de radiación que va a llegar a la Tierra cuando estés más cerca del Sol que cuando estés más lejos del Sol. Ese efecto es real. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es todo lo contrario a lo que nos imaginaríamos. Nosotros podríamos suponer que si cuando estamos cerca del Sol, en el perihelio, nosotros estamos acá en el hemisferio sur en verano, entonces el hecho de que recibimos la radiación del Sol más directa en el hemisferio sur, y más encima estamos un poquito más cerca del Sol, se van a sumar las dos cosas, y el verano en el hemisferio sur va a ser más caliente que el verano en el hemisferio norte, que ocurre cuando estás en el extremo opuesto de la órbita, es decir, cuando estás más lejos del Sol. Eso es lo que la lógica nos dictaría, ¿verdad? Pero en esa lógica hay un elemento que no estamos considerando, y es que la distribución de la Tierra y del agua en el planeta Tierra no es simétrica entre los dos hemisferios. Cuando miramos el globo terráqueo, hay mucha más tierra en el hemisferio norte y hay mucha más agua en el hemisferio sur. Y la Tierra se me calienta más fácilmente que el agua. Entonces, cuando yo estoy en el verano del hemisferio norte, a pesar de que estoy un poco más lejos del Sol que cuando es verano en el hemisferio sur, el verano es un poco más caliente en el hemisferio norte. Típicamente es 1 o 2 grados más caliente que el verano del hemisferio sur, porque hay más masas de tierra que se calientan más efectivamente al recibir esta radiación. Bien, ahí sacamos un pequeño gran mito que existe siempre, ¿ah? Muy bien. Cintia Vázquez nos consulta, cuando ahora ya comenzamos a hablar de algunos planetas, algunos integrantes importantes de nuestro sistema solar, vamos a comenzar justamente con el que está más cerca del Sol, vamos a comenzar a hablar un poco de Mercurio, y para eso Cintia Vázquez nos pregunta, ¿qué significa que Mercurio esté retrógrado? Juan Pablo, por favor, ¿qué significa esto? Imagínate un planeta. Ya, sí, ok. Sí, Ahora planeta, ponle sí. Okay. ya, ok. Claro. Ahora ponle unos pantalones pata elefante, unos lentes grandotes y un peinado más. Ahí tienes un planeta retro. ¿No? ¿Me come? Ok. Ahí está. Ya la siguiente entonces. No, básicamente un planeta retrógrado significa que va para atrás. O sea, cuando nosotros lo miramos desde aquí, recuerden que la clase que nos mostraba Eduardo en el Stellarium, ¿cierto? Tenemos todas las estrellas pegadas al cielo, todos van para el mismo lado, y los planetas nosotros esperaríamos que fueran para el mismo lado. En realidad no, pues. Mercurio está yendo para el otro lado. Es básicamente eso. Y que en realidad ese no es un efecto que funciona solamente con Mercurio. En realidad todos los planetas le pasan en algún momento. Se pensaba que antes eran nada más los interiores, porque como tiene una órbita más chiquitita, entonces tú mismo desde aquí en mi cámara puedes ver que va por un lado y después para el otro lado, cuando tiene en el centro medio. Va por un lado y después para el otro, ¿verdad? Entonces, si va para atrás con respecto al resto de la estrella, el resto de los movimientos de la estrella, eso le llamamos que es retrógrado. Básicamente es eso. Ahora, si me preguntas en qué importa, en qué influencia eso en nuestra vida, absolutamente en nada. O sea, influencia más en realidad que tú salgas a la calle, veas a tu vecino, le dices hola, buenos días, con una sonrisa, y ahí influencia más gente en realidad. Ahí lo hace mucho mejor. Hay que informarse mucho, leer harto y en realidad eso es lo que debería importarnos más en nuestra vida. Ahora que estamos en un contexto bien sociopolítico complicado, creo que eso en realidad es lo que deberíamos preocuparnos en realidad y apuntarle a tener una vida constructiva en sociedad. No Muy sé bien. si en algún minuto deberíamos tener estas banditas de las opiniones vertidas son exclusivamente de quien las emite y no de... La tenemos. Eso. La tenemos. ¿En serio? Excelente. Sí. Y no representan Sabíamos, nada a este programa. sabíamos Sí, que no, estos yo comentarios iban a no ser un tengo... poquito fuertes, así que... Pucha, sí, yo podría tirar hartos comentarios de política, pero en realidad no hay que meterse. O sea, todos sabemos que viene una elección de primaria este fin de semana, ¿cierto? Entonces, en realidad, yo no voto a nadie, no sé, yo no impulso a nadie que vaya a votar o no, cada uno tiene su decisión, no le digo vote por uno, vote por otro, solo digo vote informado.
O sea, lea cuál es una campaña, cuál es la otra, infórmese y luego tome una decisión. Había una campaña de radio, ¿cierto?, que decía algo así. Entonces aquí es lo mismo, o sea, antes de poder tomar una decisión en cuanto a cómo funcionan algunas cosas en mi vida, bueno, voy a la internet, que es una fuente de conocimiento universal, me informo mucho de lo que pasa y así puedo tomar decisiones en realidad. Eso básicamente, y ponga la atención al mensajito de abajo que... Muy bien, se lee acá el materiales GC acá propios. abajito, aquí sale el comentario. Veníamos preparados porque conocemos a Juan Pablo. Perfecto. Pucha, perdón. Bien. Continuamos entonces, y para eso tenemos una pregunta del gran Lucas Mateo Lavarría Melgarejo, el gran Lucas que está siempre presente con alguna pregunta. Aquí fusionamos un poquito su pregunta, pero él nos dice esto. ¿Es similar la inclinación del eje en todos los planetas? Si no, ¿hay alguna razón para que algunos sean diferentes? Grande Lucas. Mira, acá nos estamos adelantando un poco a algo que vamos a ver en la clase de este martes, ¿ya? Pero de todos modos, para abordar la pregunta, las inclinaciones de los planetas son todas diferentes. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, el problema que tenemos es que no tenemos una máquina del tiempo para poder viajar al origen del sistema solar y ver qué es lo que ocurrió. Sin embargo, tenemos buenos modelos de cómo fue la formación del sistema solar, que son compatibles con la evidencia que conocemos hasta ahora. Y entonces, en base a esos modelos, la idea básicamente es la siguiente. Suponemos que el sistema solar se formó a partir de una nube de gas que estaba rotando. Esta nube de gas original, al tener un cierto eje de rotación, empieza a colapsar en un plano. ¿Por qué ocurre eso? Porque resulta que en torno a ese eje va a oponerse a su propia atracción gravitacional. Es lo mismo que cuando tú tomas una pelota y la lanzas al aire, ¿verdad? Esa pelota está sintiendo la atracción gravitacional de la Tierra, pero el mismo movimiento que tú hiciste, la aceleración que le imprimiste cuando la lanzaste, hace que pueda recorrer una cierta trayectoria antes de caer. Entonces, en esta dirección en que la nube está rotando, es como si hubiera habido muchas manitos que hubieran estado tirando estas pelotitas de gas y entonces empiezan a dar estas vueltas en torno a ese eje, mientras que en la otra dirección, digamos a lo largo del eje, no existe ese impulso inicial, esa aceleración inicial, y entonces es más fácil empezar a colapsar. Así que colapsa esta nube a una especie de plato que sigue rotando, y así como va pasando el tiempo, en esta nube siempre me gusta decir que se empiezan a hacer grumos, así un poco como cuando estás revolviendo la leche, ¿verdad? Y no te queda tan bien revuelta, se te empiezan a hacer como grumitos de leche. Algo así ocurre acá también, se te hacen grumos de materia, que es lo que mucho tiempo más tarde vas a llamar los planetas. Pero en esa etapa todavía, como son los elementos base de los planetas, los bloques de construcción de los planetas, les llamamos planetésimos. Y esos planetésimos se están moviendo al azar todavía, o sea, están rotando, pero más allá de eso no tienen trayectorias bien definidas, y pueden chocar unos con otros meramente por efectos aleatorios. Por mera buena suerte o mala suerte, puede haber un planetésimo que recibe entonces un golpe en una dirección o recibe un golpe en otra dirección, y entonces va a seguir girando dependiendo de cómo fue el golpe que recibió. Y así es que empiezan a generarse cuerpos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, que son los planetas que hoy en día vemos, y el sentido de giro que tienen y la inclinación con que está orientada ese giro es meramente resultado de esta especie de juego de billar a gran escala en que no había nadie que estuviera dirigiendo cómo es que se iban a producir estos choques, sino que era muy caótico, y entonces podía ser que quedaran algunos casi alineados perfectamente en una dirección perpendicular a esta especie de plato original, otros, fíjate que lo hacían más o menos en la misma dirección, en el mismo plano del plato, y cualquier ángulo intermedio era un ángulo aceptable. Incluso tenemos el caso de Venus, que hemos visto que curiosamente está girando en un sentido contrario al de los demás planetas, lo cual te muestra que hay evidentemente eventos que fueron muy aleatorios y muy violentos durante la formación del sistema solar. Así que
La razón para que sean diferentes viene de la formación de nuestro sistema solar y esperamos que entonces al comenzar a investigar otros sistemas solares, suponiendo que tuvieron procesos de formación similar, también vamos a encontrar esto mismo, es decir, que la inclinación del eje, que técnicamente se llama oblicuidad, sea aleatoria y tenga una amplia distribución en los distintos planetas. Bien, ojo, y nos estábamos adelantando la clase de este martes 20, ¿ah? Así que el martes 20 a las 16 horas tuvimos una pequeña antesala, así que atento con esto. Ahora continuamos con las preguntas y bueno, el gran también, no dejarlo atrás, el gran Darío Lavarría Pilquil nos pregunta, esta es entretenida, aquí Juan Pablo Sanrique explayando de una forma maravillosa. ¿Se descartó la existencia del planeta Vulcano? También me dieron el saludo que le hace a Darío y Luca, que son muy activos en el chat, incluso ya pusieron algunas preguntitas ahora. Honestamente, cuando leí esta pregunta, lo primero que se me ocurrió fue lo siguiente, a ver si nos ayuda producción. Ahí viene. Perfecto. Eso, por supuesto, es el planeta Vulcano donde viene el señor Spock, ¿verdad? Y bueno, sabemos que ese planeta Vulcano en realidad no está en nuestro sistema solar, sino que está como 16 años luz de la Tierra, en un sector, y lo tengo anotado porque nunca me voy a acordar, en la región entre Beta Andor, Stellar y Alpha Centauri, más o menos en esa región. Okay, sí. Poniéndolo un poco más serio, en realidad el planeta Vulcano sí fue tema en algún momento en la ciencia. Había un sujeto, olvidé su apellido, no sé si Eduardo se acuerda, que presumía la existencia de un cierto planeta entre la órbita de Mercurio y el Sol. Ya, si me adelanta la siguiente diapositiva, please. Este es un modelo del sistema solar que se enseñaba en 1846, como tengo anotadito ahí. Entonces, fíjense que, bueno, al centro está el Sol, y después viene el planeta Vulcano, Mercurio, Venus, etcétera, el resto de los planetas. ¿Ya? Entonces, la creencia de esto es que la órbita de Mercurio alrededor del Sol tenía variaciones en su periodo, de unos 43 segundos. Entonces, este sujeto dijo, pero estas variaciones deben ser fluctuaciones gravitacionales entre dos planetas, así como pasa entre Urano y Neptuno, ¿cierto? Que van girando uno en torno al otro, tienen algunas interacciones ahí. Entonces dijeron, aquí Mercurio y Vulcano hacen lo mismo. Entonces, por eso se produce esa diferencia de 43 segundos en su órbita. Posteriormente, en 1915, Einstein, lo volvimos a mencionar en esta sesión, tiró la teoría general de la relatividad. Bueno, primero la especial, que la especial en realidad funciona para algunos casos acotados, y después la general, en donde explicaba estas variaciones debido a las interacciones de la luz cuando está muy cerca del planeta. Y en realidad con esta teoría general de la relatividad se explicaba mucho mejor esta diferencia en el periodo de Mercurio. Entonces no fue hasta 1919, en un eclipse solar, que se logró descubrir o confirmar que esta teoría era correcta, la teoría de Einstein, y que en realidad esa variación era por efectos de la relatividad y no de un planeta. Entonces ya se descartó de plano que hubiese un planeta entre Mercurio y el Sol. Ya en 1919. Oye, el que tenía esta idea, por si acaso, era Le Verrier. Perdón, no era Le Verrier. Ahora se me. ¿Sabes ¿Sí? que justo me. Sí, lo hablamos el martes pasado, justamente cuando hablamos de Urano, hablamos de... Ya, pero básicamente es el mismo que predijo que Neptuno lo íbamos a encontrar ahí. ¿Ok? Entonces yo creo que estaba como inspirado por la misma lógica, ¿ya? De que ya había podido predecir la existencia de un planeta por perturbaciones en otro. Entonces él veía que Mercurio se movía raro, ¿ya? Dijo, es la misma idea de lo que pasó en Neptuno. ¿William Herschel? No. No, era Fue el francés. Le Verrier, sí. Sí. Le Verrier, sí, efectivamente. Algún día voy a aprender francés. Bien. Perfecto, ahí tenemos un poco la explicación sobre Vulcano. Para los conspiranoicos, Vulcano siempre es un tema que sacan a relucir, pero fue un poco se resolvió a partir de la ciencia y la observación, por lo tanto, no destacar eso. Y cuando hablamos de observación, bueno, Jacqueline Rodríguez aquí nos plantea algo que es propio de la observación y JB también nos va a tener que responder esto. ¿Qué telescopio me sirve para ver eclipses lunares y conjunciones planetarias? JB.
Aquí esta pregunta debería estar unida también a lo que preguntó Lucas, me parece, que también pedía recomendaciones de qué telescopio comprar. Para ver eclipse, pucha, cualquiera. Depende de lo que quiere ver en realidad. Pues. A ver, los eclipses pasan ahí arriba en el cielo, nosotros los vemos súper bien. Desde acá, cuando ocurren, vemos que la luna se empieza a cubrir rápidamente, ¿cierto? Por la sombra de la Tierra, lo mismo con el Sol, entonces se ve de manera espectacular, sin ningún tipo de instrumento más que nuestros ojos, ¿verdad? Tal vez algunas cosas interesantes que con un telescopio, no sé, de unos 10, 15 centímetros de diámetro en su espejo principal, que es como se mide la capacidad de los telescopios, como ustedes los van a comprar al final, con eso pueden lograr ver algunos detalles de la Luna, ver algunos cráteres, algunas cosas así. Entonces, de pronto en un eclipse podría ser interesante ver cómo se está cubriendo la Luna y de repente desaparece en nuestro telescopio. Pero se disfruta mucho más si es que lo vemos a simple vista o con binoculares, tal vez. Las conjunciones planetarias típicamente ocurren de forma muy separada en realidad. O sea, no es como que los planetitas van a estar muy, muy, muy juntitos en la línea de visión, porque en realidad van a estar juntos así, pero de lado van a estar muy lejos, ¿verdad? Un efecto óptico nada más que, o sea, una coincidencia nada más que vista desde la Tierra. Entonces, la cercanía que tienen estas conjunciones de repente no son tan cercanas. Hablamos que a lo más cuando se pueden ver a simple vista como una estrella gigantesca, pucha, con binoculares estamos bien. Unos binoculares más o menos potentes. De nuevo, el mismo telescopio que decía recién, uno no tan poderoso, también podríamos ver esas confusiones pequeñas. Pero de todas formas, yo siempre recomendaría para este tipo de cosas tener una cámara. En realidad, con una cámara que pudiera tomar tiempo de exposición un poco más largo. Los celulares actuales ya están dejando tomar fotos de, no sé, 5 o 6 segundos, una cosa así. De repente le sale una foto espectacular con una buena lente. Bien. No sé si Eduardo está de acuerdo conmigo con esto. No, para nada. Okay. No, sí. O sea, a ver, quizás solamente agregar que, mira, muchas veces la gente piensa que si se va a empezar a dedicar a la astronomía porque le llama la atención algo, tiene que comprarse un telescopio. Y suele ser la peor decisión posible para una persona que está empezando en astronomía, porque el uso del telescopio es complicado y lo que ves a través del telescopio es un trocito muy chiquitito de cielo. Entonces, dependiendo del fenómeno que tú estés queriendo ver, estos fenómenos como de los que estaba hablando Juan Pablo, que se ven mejor en trozos grandes del cielo porque tienes la vista de la luna completa o de dónde están los planetas para ver una conjunción. Pero quizás estás en la etapa básica en que no hay ningún fenómeno y te quieres aprender las constelaciones, quieres orientarte en el cielo para poder empezar a saber dónde está cada cosa. Creer que hay que verlo todo a través del telescopio puede que te termine desincentivando porque te aburres de que nunca encuentras nada, de que es difícil apuntarlo, de que le apuntaste y se te fue al tiro. Entonces, siempre el consejo, mejor partir a simple vista, familiarizarse con el cielo a simple vista, que es barato, ¿cierto? Es súper barato, nada más ocupar nuestros ojos. A continuación, binoculares. Si ya me empecé a familiarizar bien con el cielo y más o menos domino los binoculares, recién entonces decidir tal vez pasar a un telescopio, porque igual te va escalonando el gasto que estás haciendo. Así que toda la gente que está escribiendo, diciendo, oye, ¿qué telescopio comprar? ¿Qué marca me recomiendan? ¿Qué modelo me recomiendan? Reflexionen bien si es que están en el punto de su entusiasmo por este tema, que les lleve realmente a querer invertir en un telescopio, o tal vez sea mejor partir conociendo el cielo así con sus ojitos nomás, sino con binoculares, ¿ya? Y después recién podemos ya comenzar a hablar de alguna recomendación de telescopio para seguir avanzando. Es más, hay un par de objetos en el cielo, perdón, Seba, que son visibles a simple vista. Cuando tú ves la constelación de Orión, cierto que muchos la reconocemos porque está las Tres Marías al centro, que es el cinturón de Orión, por ahí está la nebulosa de Orión. Esa es, para los más jóvenes en realidad, visible a simple vista. Para los más viejitos ya empiezan a perder cosas más débiles. Pero para los niños va a ser muy bien, o sea, lo van a poder ver muy bien. Hay un cúmulo también que es visible a simple vista, que se ve como una manchita grande. Y bueno, Orión se ve mejor en verano,
mientras que el escorpión se ve bien durante el invierno. Y cerca de la colita del escorpión también hay un par de objetos, un par de nebulosas que también son visibles a simple vista. Así que ese puede ser un buen ejercicio que se pueden llevar de aquí a ahora, que empiecen a reconocer algunas constelaciones, algunas de las estrellas, y tratar de encontrar estos objetos. Luego con un par de binoculares van a encontrar esas nebulosas y van a encontrar que son espectaculares. Sí, recordarles, por eso tenemos las clases de astronomía, por eso están estos cursos donde justamente se enseña un poco de esto, y recordarles que no es necesario tener que ir a San Pedro de Atacama o a algún valle en la cuarta región, que los cielos del norte son bastante propicios para tener observación de muy buena calidad, e inclusive a incluso una hora de Antofagasta, quizás menos, y hay algunos entornos bastante llamativos para poder observar. Por lo tanto, paso a paso, como dicen, no tiene por qué partir de la forma más ostentosa, con el telescopio más caro, sino justamente los pasos que se mencionaron acá. Muy bien. Ese fue un dato también para la economía del hogar, ojo. Así es, pensando en su bolsillo. Exacto. Bien. Aquí ya, un poco para ir cerrando, nos vamos a ir concentrando en las preguntas que se han lanzado a partir de la resolución de los cuestionarios. Así que yo creo que aquí también les vamos a preguntar a ustedes, porque existen los cuestionarios que se están desarrollando para los que están inscritos y que seguramente en las redes sociales siempre dejamos el link para inscribirse. Por lo tanto, en este momento que están siguiendo la transmisión, ya está el link ahí, así que nos consta y lo acabamos de ver. Entonces vamos a hacer alguna pregunta de esta, y nos dice, en este caso, bueno, asociado un poco a lo que dijo Héctor Carriel Poblete, una pregunta para todos. ¿Cómo puedo saber si respondí bien las preguntas del cuestionario semanal? No, la pregunta es cómo se responde la pregunta 4 del segundo cuestionario. Te saltaste una. Ya. Bueno. Y acá producción va un paso adelante, entonces ellos pusieron la pregunta correcta en pantalla. Muy bien. A ver, repitamos brevemente esto. En los comentarios del video ya está publicado el formulario de inscripción para las personas que estén llegando tarde, pero que dicen que yo todavía me quiero inscribir en este curso porque igual quiero recibir una constancia de que vi los videos, que respondí las preguntas. Bueno, ahí está si se quiere inscribir, no hay ningún problema. Y lo que vamos a ocupar como control al término del curso para poder darle una constancia es confirmar que asociado al correo con que se inscribieron haya respuestas a cada uno de los cuestionarios que vamos a enviar. No importa que los responda después todos de golpe porque se inscribió bien tarde, da lo mismo. Lo importante es que responda a todos los cuestionarios. Va a ser uno por semana, así que en total son 8 cuestionarios. Así que la pregunta que hace Héctor Carriel Poblete dice, ¿cómo se responde a la pregunta 4 del cuestionario número 2? Y yo no debería hacer esto, así que en general no les vamos a estar dando la respuesta, porque puede llegar alguien que se inscribe ahora y entonces le vamos a estar diciendo cuál es la respuesta correcta. Pero en ánimo de no dejar a Héctor con la pregunta ahí colgada, a ver si podemos compartir la pantalla un momento. La pregunta que ese cuestionario hacía era que les mostraba una imagen de larga exposición, como una como esta, no les voy a mostrar exactamente la que sale en el cuestionario, pero era una como esta, y les preguntaba cuántas horas se había dejado expuesta la imagen para poder generar esa foto. Y le da una alternativa. Entonces le dice si era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Bueno, ahí ustedes tienen que ver. Entonces, básicamente la idea es esta. Si yo miro una imagen como la que tengo aquí, entonces veo que los tracitos que hay son tracitos relativamente cortos, igual que en este caso, mientras que cuando veo una imagen como esta, los trazos son bien largos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una imagen y la otra? La diferencia es que yo tengo expuesta la imagen por más tiempo, apuntando hacia el polo sur celeste, entonces las estrellas tienen más tiempo para ir dibujando un trazo en el sensor de la cámara y generando esta imagen. Pero yo sé que no es la estrella la que se está moviendo. Esto ya lo vimos en el curso. Lo que vimos es que es la Tierra la que está rotando. Y entonces me genera este movimiento aparente de las estrellas, pero lo que en realidad se mueve es la Tierra. Y la Tierra entonces se va a demorar 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma
Y por lo tanto, si en una situación ideal, en que no hubiera sol, ¿verdad? Y yo pudiera tener la cámara abierta 24 horas haciendo la exposición de la estrella y no la perdiera nunca de vista, yo tendría que esa estrella lo que hace es un círculo perfecto. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo la mitad de ese círculo? Van a ser 12 horas. Si tengo un cuarto de ese círculo, van a ser 6 horas. Ya, yo espero que con eso le estoy dando suficientes pistas a Héctor Carriel Poblete y a cualquiera que tenga duda de que en la imagen que aparece en la pregunta 4 del cuestionario 2, ¿ya? Ustedes pueden deducir cuál va a ser el tiempo de exposición que se le dio a esa imagen. ¿Ok? Ven, por eso yo no la quise mencionar, ¿ah? ¿Ven? Está dando pistas, producción, se confabuló. Pero ahora Bueno, sí. ahora sí. Se la soplaron mucho, ¿eh? Bueno, Héctor Carrera Sí. ahí ya tiene un poquito avanzado la pregunta. ¿Cómo puedo saber si respondí bien las preguntas del cuestionario semanal? Ya, perfecto. A ver si producción me ayuda. Creo que debería estarse viendo el... No se está viendo. Ok. Deme un momento, por favor. Vamos a compartir el cuestionario número 1, nada más para efectos de poder ilustrar cómo es que se hace esto. Sí, insistimos, en cada clase y en cada sesión de preguntas se sube el link para que puedan inscribirse. No, Sí, siempre está. Ya, entonces, este es el cuestionario 1. ¿Ya? La manera en que se responde es que, bueno, tiene que tener una dirección de correo, vamos a poner cualquier dirección de correo, bla, ya, @gmail.com. Y luego vamos a responder esto al azar, ni voy a mirar lo que voy a responder, así que capaz que alguno le chunte, capaz que no. Pero el punto es que una vez que yo termino de responder, aprieto en enviar. Acá le sale distinto idioma dependiendo cómo usted tenga configurado su navegador y su sistema operativo. Yo en mi caso lo tengo configurado en inglés, por eso dice submit. En el caso de personas que lo tienen en castellano, va a decir enviar. Entonces aprieto eso. Y acá me ofrece a continuación un botón que aquí dice View Score. Seguramente en el caso suyo, si lo tiene en castellano, va a decir ver puntaje o ver respuestas. ¿Ya? Si aprieto ahí, fíjese lo que pasa. Me va diciendo cuáles tengo buenas y cuáles tengo malas, ¿ya? Y me va mostrando a continuación, en el caso de las malas, cuál era la correcta. Entonces, este no es una prueba así como que se van al todo o nada, de manera que si me equivoqué, no voy a saber cuál es la respuesta correcta, porque el cuestionario está programado para decirle cuál es la respuesta correcta. Sí, no se ve hasta el momento. A ver, ¿se ve? No, según yo no lo veo. Ah, verdad, perdón. Son estas cosas de cómo funciona el compartir la pantalla. Pero si me das un momento, debería verse ahora, a ver si es correcto o no. Claro, justamente. Entonces, esto es lo que salió después de que yo apreté ese botón de ver puntaje. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, la primera estaba mala, la que yo marqué, y abajito me dice cuál es la respuesta correcta. Entonces, y en este caso me dice que estaba buena, la siguiente me dice que estaba mala, y me va diciendo la correcta, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema calcula mi puntaje. Yo en este caso saqué 40 de 100 puntos, que hay personas que me han preguntado, ¿y cómo sé mi puntaje? Bueno, ahí le dice cuál es su puntaje, y le dice también cuáles eran las respuestas correctas y cuáles eran las incorrectas. Y si se equivocó, le dice cuál es la respuesta que debió haber marcado. No se asusten respecto al tema del puntaje. No es que si, por ejemplo, usted no le achuntó a ninguna, ¿ya? O tiene menos de tanto puntaje, entonces no va a recibir la constancia. Esto no es un cuestionario para aprobar o reprobar, es meramente para controlar participación. Así que la constancia final es una constancia de participación en el curso, pero no va a decir su puntaje, ni es que se la vamos a entregar solamente si es que sacó un cierto puntaje hacia arriba, ¿ok? Así que es un elemento más para ir viendo si es que algunas ideas de lo que hemos ido conversando en las clases ha quedado claro o no, pero es como un autocontrol, finalmente. Muy bien, entonces tenemos ahí el dato exacto para poder responder. Incluso le dieron alguna respuesta, ¿eh? Ojo, producción ahí soplando la materia. Y para culminar, no puede ser menor, la semana pasada, el día viernes pasado, también hablaron al respecto. Como estamos hablando de astronomía, no puede quedar de lado la gastronomía. Entonces, para alguien de los presentes acá que son hábitos disfrutadores de la comida,
¿Algún tip de cocina en esta ocasión? Esto estoy teniendo que se va a transformar en una sección permanente, El pero público manda. Hagamos tradiciones. pero ya que se planteó, entonces vamos a dar un consejo bien general. La semana pasada hablamos de la vainilla, tuve la tentación de hablar de algunas especias esta semana, pero vamos a dar un consejo todavía más general, y es en relación a las medidas que se ocupan en las recetas de cocina. Seguramente más de una vez, personas que les gusta cocinar se han encontrado con que tienen que poner, por ejemplo, 2 tazas de harina o 1 taza de azúcar, y entonces queda todo al criterio de qué cosa es una taza. Y ese concepto que parece tan simple, la verdad es que no es tan simple, porque esto es una taza y esto es una taza, pero Y la esto es una cantidad, taza. y eso de allá es una taza, pero la cantidad de lo que sea, de harina, de azúcar, de agua, de leche, que me cabe acá, es aproximadamente un 150% ya de lo que me cabe acá. Así que ha habido intentos por estandarizar esto. Por ejemplo, esto es una unidad de medida estándar que viene como con algunas marquitas y todo eso, ¿ya? Pero el consejo que yo le daría para tratar de hacer un poquito más uniforme el cocinar es en realidad tratar de tener una pequeña pesa de cocina. Esto cambia mucho cuando empezamos a trabajar con una pesa y podemos comenzar a reemplazar todas estas medidas de volumen, las dichosas tazas, ¿ya?, por el peso de las cosas. Y la manera simple de hacer esto es ocupando la relación esta de densidad de los líquidos. Si bien los líquidos tienen distintas densidades, la leche, por ejemplo, no tiene la misma densidad del agua, entonces tendríamos en estricto rigor que calcular masas distintas para los mismos volúmenes. Nosotros podemos hacer una aproximación y decir que las densidades las vamos a aproximar como 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué cosa es una taza? Una taza son aproximadamente 200 cc. Si usted se da el trabajo de medir esto con instrumentos de laboratorio, tiene aproximadamente 200 cc, 200 centímetros cúbicos, 200 mililitros. Y eso, en términos de gramos, bien, es muy fácil, viene a ser 200 gramos. Entonces, si ahora tengo que medir una cantidad de leche o de agua o de lo que sea equivalente a una taza de ese líquido, una buena aproximación es cambiar esa cantidad de centímetros cúbicos por la cantidad en gramos. Entonces, muchas veces yo cocino con el bol en que estoy haciendo el batido o lo que sea, encima de la pesa, lo tengo puesto encima de la pesa, y cuando me dice agregue 3 tazas de algo, lo saco directamente del paquete la cantidad en gramos. 2 tazas de leche, por ejemplo, lo aproximo como 400 gramos de leche y ya está. Por supuesto, esto, si queremos ser súper metódicos, hay que medirlo, buscar tablitas en internet que me digan cuánto es una taza de harina, ¿ya? O lo hago una única vez, ¿ya? Y entonces lo puedo pesar, y el día de mañana ya comienzo a trabajar siempre con unidades de medida que empiezan a ser bien estándar. Va a ver que la receta le resulta mucho mejor así, los batidos no le quedan ni muy secos, ni demasiado húmedos, y al final como que no se le hacen los panqueques o no le sube el queque. Ninguno de esos problemas lo va a tener. Y no se confíe, insisto, de las medidas. Las apariencias engañan. Tal cual como, por ejemplo, yo ocupo estos lentes como para parecer más inteligente cuando le digo cosas, pero en realidad, miren, no tiene vidrio, ¿ya? Pero le apuesto que usted me cree más las cosas que le estoy diciendo porque se las estoy diciendo con lentes. Así que, ok, ese es el tip de la semana. Muy bien. Juan Pablo, ¿algún tip de la semana? Bueno, nos dejó la vara muy alta en todo caso, Eduardo, así que... No, yo no tengo nada que decir, la verdad. No. Bueno, después de eso no. Asombrado con eso. No, muy bien. También... Dale. Sí, no, lo único que mis recetas de verdad mejoraron cuando empecé a hacer eso de tener una pesita a mano. Siempre echaba más o menos las tazas, también tenía el mismo problema. Yo jamás tuve tazas chicas en la casa, siempre tuve los tazones que mostraba primero, no, segundo. Empecé a pesar todo y pucha, mejoró todo, y ahora tengo todo con gramos y tiempos exactos. Y me reta mucho en la casa porque, bueno, me dice, pero hazlo al ojo, hazlo por instinto. Y yo no tengo instinto para esto. Muy bien, también doy mi pequeño tip. Fideos chinos, en cualquier local chino puede disfrutar esta delicia. Son fideos de arroz, se cocen en 5 minutos. Alguna preparación, algún caldo, ya saben, los pueden agregar, son muy económicos. Échenle un vistazo.
para ir variando un poco en la cocina, los fideitos chinos. Bueno, para ir cerrando con este tip gastronómico, creo que Eduardo nuevamente nos dejó bastante arriba con esto, así que vamos a tener que prepararnos, Juan Pablo, para la otra semana, porque Para el próximo. Sí. anduvimos mal. Bien, entonces esto es Astronomía en tiempos de pandemia. Recuerden, son clases gratuitas. Tenemos la próxima clase el día martes 20, está el calendario, sí, martes 20, vía Facebook, en este mismo canal, el Facebook del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Esta es una iniciativa ejecutada por la Agrupación Científico-Cultural de Cancabur y es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional del Desarrollo Regional de Cultura, el 2% de Cultura del año 2020, aprobados por el Consejo Regional Core de Antofagasta, y esto va a salir siempre ahí abajito de nuestro GC y todos los comentarios. Entonces, muy bien, ahí está. Gracias, producción, siempre tan atento. Entonces, nos despedimos hasta el próximo martes. ¿Algún comentario, Eduardo, para cerrar? Que pasen un buen fin de semana, que no se pierdan la clase del martes, vamos a seguir en el sistema solar, y es entretenido, así que me encantan esas clases. Juan Pablo, ¿un comentario? Que aprovechen el fin de semana largo, nomás aunque ya se nos fue el primer día, pero... Nos queda sábado domingo. Sí, el martes a las 16 horas en este mismo canal tenemos nuevamente el sistema solar y nos vamos a los planetas, que eso es entretenidísimo, así que vamos a tener hartas cosas por hacer. Y el próximo viernes, que es viernes 23, nos vemos nuevamente a las 16 horas en las preguntas y respuestas. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes por lanzar las preguntas. En todos los canales disponibles están nuestra recepcionando todas las preguntas. Así que muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Chau. Chao, que estén bien. Chao.